sobre algo que tengáis que aportar, cualquier cuestión que os parezca inadecuada por las razones X, porque en realidad el programa ha llegado al punto que ha llegado, entiendo que de eficacia, gracias a que vosotros, todo el gremio de entrenadores, ha participado en ello, ¿vale? Vamos a ver si hoy le damos un puntito más. Bueno, os voy comentando, la particularidad que tiene este programa es el grado de especificidad. Y esta palabra nos viene a decir que trata de adecuarse totalmente a las acciones que los jugadores desarrollan en la pista. Si a un jugador le lesiona un agarrón por detrás cuando tiene el brazo armado justo antes de lanzar, nosotros trabajamos justo con esa acción del juego para que esté preparado en el último minuto con toda la fatiga acumulada, los golpes y demás, para soportar el mayor agarrón que se pueda dar en el juego, ¿vale? Ese es el objetivo. Si tuviéramos que plantearnos una meta, diríamos que pretendemos que nuestro jugador soporte cualquier acción que pueda ser lesiva en el momento más estresante, ¿vale? Esa sería la meta más ambiciosa, si pusiéramos de todo el tiempo posible, los jugadores y demás. Bueno, avancemos. La primera cuestión es que a mí me gustaría que cambiáramos la perspectiva respecto a prevenir lesiones. Bien, me parece que debemos afirmar un objetivo que trabaje en positivo. Yo lo primero que hago con respecto al programa de entrenamiento es reunirme con los jugadores y comentarles que la mentalidad no es tanto de prevenir lesiones, sino de que estén preparados de manera tan óptima como que puedan soportar todas las cargas. Lo que quiero decir es que dejemos de hablar de lesiones cuando nos refiramos a los jugadores, porque escuchan tanto las lesiones, que parece que se trata más de una sensación de miedo que una sensación de ser más fuertes, de estar más preparados, ¿vale? Yo lo que trato es, como primera idea, de transmitir eso, estar más fuertes y más preparados para soportar la competición, ¿vale? No tanto de prevenir lesiones. El primer factor es psicológico. La cuestión es, si los jugadores no se creen la película, si no soy capaz de hacer que ellos entiendan que el programa es muy útil para ellos, no nos va a servir de nada, porque necesitamos la máxima implicación, el compromiso en cada una de las tareas, tanto el que las realiza como el que colabora. Necesitamos que las realicen en muchas ocasiones al margen de que nosotros estemos supervisándolas. Es decir, una de las premisas es que consigáis convencer, y para eso os tenéis que preparar buenos discursos, os tenéis que plantear que hay unos minutos dedicados a taladrarle hasta el punto de que entienda que sí, que eso vale, que eso funciona, que es que... Esto es fundamental. Si no consigo esto, partimos de unos cimientos blandos. Si partimos de unos cimientos blandos, el programa no funciona. Por tanto, la primera labor es psicológica. Si queréis que más adelante profundicemos sobre eso, lo hablamos, pero en principio, como tenemos mucho material, yo voy a seguir avanzando. Bien, el programa de prevención está sujeto a diferentes apartados y yo me voy a referir fundamentalmente a los ejercicios que trabajan en esa especificidad. Eso no quiere decir que no tenga otro tipo de apartados que ya se han venido trabajando, como puede ser el control de las cargas, el controlar que un jugador no haga demasiados saltos en un entrenamiento, o que en un momento dado el jugador realice un calentamiento y una vuelta a la calma correctas, etc. Creo que en este foro no es necesario que yo comente lo importante que es prevenir lesiones, porque echas una ojeada al periódico, casi todos los días hay algo que alude a fracasos deportivos o derrotas, o que ha sucedido algo por culpa de las lesiones, y en nuestro deporte en concreto hay un montón de noticias. Si os paráis a catalogarlas, os daréis cuenta que hubo un tiempo que sacaba números y por lo menos de cada 10 noticias una de ellas se refería a las lesiones que están marcando a un equipo, la derrota que ha sido a causa de que tenía tantas bajas, etcétera, etcétera. Por lo menos una de cada 10. Bueno, los datos que yo saqué, que yo he ido sacando a lo largo de los años que he sido entrenador, como bien ha dicho Santa,
en mi periodo en Ciudad Real, desde mi primer año con Bujovic hasta mi etapa en un equipo amateur como Puertollano, me daban unos datos que eran bastante significativos respecto a las bajas. Los entrenadores tenemos como poco un jugador menos por entreno y por partido a causa de las lesiones, y lo normal es que tengamos entre 2, 3, a veces, si la mala suerte esa que normalmente la gente afirma que es el punto que hace que se den las lesiones, pues tendremos más lesiones todavía. Bueno, la cuestión es que después de nuestro programa, que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es hoy, pues yo los datos que extraí eran bastante positivos, sobre todo en los últimos años donde el programa empezaba a estar perfeccionado. Estos datos no están publicados en ningún sitio porque no hay un grupo de control, y ya sabéis que para que unos datos puedan llegar a ser publicados deberías tener un grupo de control que no hiciera ese programa y el grupo experimental que está realizando tu programa de entrenamiento. Yo siempre he trabajado en la misma línea. Yo valoraba las lesiones que había habido el año anterior en función de lo que me comentaban los jugadores que integraban el equipo, las directivas, los entrenadores y demás, y después empezaba a extraer datos de los que yo tenía, mi primer año, mi segundo, mi tercero y demás. Además, el primer año con Ciudad Real, en el que yo coincidí con Bujovic y que fue el primer año que no realicé el programa, pues las lesiones fueron mucho más elevadas. Esto nos viene a ratificar lo anterior con respecto a un equipo amateur, y bueno, yo no me voy a detener más. La cuestión es que a mí el Prodball me funciona, ¿vale? Esa es un poco la idea base, así que vamos a hablar del Prodball. Bien, la primera cuestión es que es absolutamente fundamental que realicemos un plan individualizado con los jugadores en función de lo que tengan en su historial deportivo. Para eso, yo lo que hago fundamentalmente es en las primeras semanas realizar un estudio pormenorizado de lesiones que han tenido, ejercicios que cuando lo realizan les molestan, operaciones que han llevado a cabo, es decir, que un jugador te transmita toda la información que te puede llevar a prevenir recaídas sobre cualquier tipo de lesión. Sobre esto tengo la verdad muchos ejemplos, pero por poner alguno, nosotros uno de los años que yo estuve en Ciudad Real, Artak Stervip se perdió 2 partidos porque realizamos un ejercicio de fondos de brazos en salto, y resulta que cuando este hombre hace fondos de brazos en salto, pues las muñecas se le cargan, llega a producirse esguinces y demás, y este tío se perdió 2 partidos. Bien, pues si nosotros hubiéramos tenido la información inicial necesaria como para prevenir eso, no se hubiera repetido. Posteriormente entendimos que deberíamos realizar una entrevista con cada uno de los jugadores en la que le hiciéramos ver que era absolutamente indispensable que ellos nos comentaran cualquier ejercicio, cualquier desplazamiento, cualquier cuestión que les pudiera suponer una lesión. Eso conllevó que posteriormente tuviéramos casos, bueno, pues uno especialmente llamativo fue con Jakobsen, que él esgrimía algo así como: todos los primeros partidos de la temporada me los pierdo porque se me carga el hombro en pretemporada. ¿Vale? Él nos contó esto en esos primeros cuestionarios donde les tiramos de la lengua, les hacemos 100 preguntas y luego después nos tomamos un café y hablamos con él de nuevo y tal y cual. Y a partir de ahí nosotros desarrollamos un programa específico para que progresivamente su hombro fuera estando preparado sin generar la sobrecarga que supuestamente le producía las lesiones al principio de temporada. Y la verdad es que este jugador pudo empezar la temporada con normalidad. La cuestión es, cada vez que empecemos una temporada deberíamos conocer y muy bien a cada uno de nuestros jugadores para a partir de ahí proponer un programa individualizado en base a lo que a cada uno. Si este ha estado lesionado en la rodilla 3 veces, pues tendremos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto es de cajón. Respecto al control de carga, yo no me voy a detener porque a estas alturas casi todo el mundo lo hace, pero si vais a ser preparadores físicos, tened muy en cuenta que es fundamental que le ofrezcamos al entrenador información sobre si lo que está haciendo es correcto desde el punto de vista de la condición física y del respeto por no lesionar al jugador en dichos entrenamientos. Vale, hay entrenadores
pues que por la tipología de sus ejercicios, por sus tareas, pues el jugador tiene que desarrollar 200 saltos en una misma sesión. Vale, pues nosotros nos tenemos que reunir y comentarle si esos saltos son adecuados, si necesita más pausas, si tenemos que hacer menos saltos, etcétera, etcétera. Yo con respecto a esto tengo algún ejemplo que no voy a poner por respeto a los entrenadores, pero la verdad es que hay que controlar las cargas, porque cada vez que los entrenadores planificamos, a veces lo hacemos normalmente desde el punto de vista técnico-táctico y no pensamos mucho en la carga que va a recibir, cuántos lanzamientos va a hacer un jugador en una sesión de entrenamiento con tales tareas. Pues igual hace en esa sesión de entrenamiento 150 lanzamientos, y si 150 lanzamientos no los puede realizar, pues esto deberíamos preguntárnoslo, porque luego el hombro se le carga y decimos, joder, ¿y por qué se le habrá cargado el hombro? Pues revisa. Bueno, vamos al Protball. Todo lo anterior era algo que generalmente se viene haciendo. Esto es el Protball. ¿Qué acciones lesionan en balonmano? Contadme. ¿Qué acciones producen una lesión o han producido una lesión en vuestros jugadores? ¿Qué acciones os han producido a vosotros una lesión? ¿En qué momento se ha lesionado uno de vuestros jugadores o vosotras? Venga, contadme. Vale, otra. Hablemos de giros de rodilla, vale. Caídas de salto, vale. Más. Empujones en el aire. ¿Perdón? Empujones en el aire. Empujones en el aire, vale, más. Paradas bruscas. Paradas bruscas. Sí, en un contraataque, en balance defensivo, este año un cruzado a una chica. Para no contactar, paró. Ah, vale. Paró para no contactar, perfecto, para que no hubiera exclusión. Perfecto, y en la parada... Vale. Se rompió. Muy bien, exacto. Vale, en un contraataque, después de un sprint, una frenada brusca. Vale, bueno, ya tenemos ahí varias. La pregunta es, ¿podemos suprimirlas? ¿Qué es lo que yo tengo por aquí? ¿Eso se puede suprimir en balonmano o eso va a estar siempre en balonmano? Esto va a estar siempre. De hecho, no solo no queremos suprimirlas, sino que generalmente nuestro objetivo como entrenadores es que el jugador lo realice más veces. Cuando hablamos de las frenadas o de las salidas, no solo no lo vamos a suprimir, sino que queremos que el jugador haga más aceleraciones, o sea capaz de hacer más aceleraciones, o como poco, más rápidas, y que sea capaz de frenar en menos espacio y de manera aún más brusca, ¿vale? Así que como no podemos suprimirlas, lo que hay que hacer es preparar para evitarlo, ¿vale? Bien, nosotros vamos a ver ahora algunas de las acciones que yo he catalogado como que pueden lesionar al jugador. Bien, os pediría por favor que si alguien se le ocurren otras acciones o ha vivido otras acciones en sus equipos y demás, me lo haga llegar porque eso conllevaría que mi programa sería más completo, ¿vale? Yo estoy entusiasmado cuando alguien me viene y me dice, no, esto le ha pasado a 3 jugadores míos y en aquel equipo también pasó y tú no lo tienes, ¿vale? Pues yo agradecería mucho que me lo hicierais llegar. Mira, yo os cuento más o menos lo que tengo. El agarrón, que todos hemos visto de vez en cuando algún agarrón, pero que yo os lo pongo para que nos hagamos una idea, ¿vale? Stephenson. Este fue un jugador que realizó el Protball en su versión 3.0, ¿vale? Si ahora fuera 8.0. Esto es un agarrón. Nosotros catalogábamos este tipo de agarrones como más bien suaves, porque luego hay otros. Este partido tiene pedigrí, ¿eh? Vale. Esto se produce en todas las jornadas en nuestro balonmano, ¿vale? Y la cuestión es que ojalá con el tiempo los jugadores sean más respetuosos con estas acciones, los árbitros las sancionen con la máxima contundencia, etcétera, etcétera, y con el tiempo esto lo podamos tachar y no hacer nada. Pero hasta entonces tenemos que hacer algo para que nuestros jugadores estén preparados para recibir el agarrón, ¿vale? Bueno, y aquí tengo además un montón de fotos, si queréis alguno solo tenéis que pedírmelas, pero hay un montón. Solo tienes que hurgar un poco y hacer una búsqueda por internet y te encuentras un montón de situaciones de agarrones de todos los tipos, ¿vale? Más, menos, ¿vale? Si
situaciones en las que existe una buena elongación del hombro y que a partir de ahí se produce nada, ¿vale? Bueno, hay muchas. Vamos a seguir avanzando. Hay otra acción de las que vosotros no me habéis hablado y que como yo he tenido a varios jugadores en las que se ha producido la lesión, os la cuento. Es cuando un defensor, que generalmente en vez de tener la posición que yo denomino adecuada para defender, es decir, aquí para reaccionar con rapidez defiende con los brazos muy abiertos, hay un momento donde el atacante le supera y en ese momento la velocidad de este atacante más su peso tiene que ser soportada generalmente pues, por toda la musculatura del deltoides pectoral y demás. Pues ahí suele haber un daño bien en el hombro, bien en el pectoral o bien en ambos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es algo... De estas fotos hay menos, porque normalmente el periodista no se dedica a fotografiar esto, pero bueno, algo he cogido. ¿Sabéis a qué acción me estoy refiriendo, verdad? Vale, pues ahora veremos ejercicios como para llegar a prevenirla. ¿Ok? En esta se puede llegar a ver. La verdad es que Dinar es un defensor al que en muy pocos momentos se le puede pillar en este tipo de acciones lesivas porque es un jugador que anticipa muy bien. En rara ocasión él llega a agarrar a un atacante en esa situación en la que hemos hablado porque es capaz de anticipar aquí está mucho más fuerte, ¿vale? Seguimos refiriéndonos a lesiones que inciden en lo que sería el tren superior y otra de las que en mi caso se produjo, vamos a ver si es esta. Vale, cuando un jugador está defendiendo y va a hacer un control de oponente y va a atacar el brazo del atacante, el atacante cuando logra poner el brazo aquí y hacer fuerza aquí en oposición al otro, su hombro se sitúa aquí. Y aquí normalmente la fuerza de un jugador es muchísimo menor y lo que tiende a hacer es esto. Y aquí estas lesiones son muy graves, se dan con mucha menos frecuencia que las anteriores que hemos hablado, pero las lesiones llegan a ser muy graves y por eso va a ser otra de las cuestiones en las que nosotros vamos a insistir. ¿Sabéis a qué acción me estoy refiriendo o no? ¿Sí? ¿Para el defensor? Sí, hablo del defensor, ¿vale? El defensor ataca el brazo y en vez de atacarlo aquí, donde bueno, posiblemente ya no vaya a avanzar más porque voy a conseguir bajarle el brazo o mantenerlo, lo ataco tarde, aunque el atacante igual lo ha hecho muy bien, ¿vale? Me da igual la razón, la cuestión es que lo ataco tarde y entonces aquí el atacante suele tener más fuerza que yo porque además lleva la inercia y ahí es cuando el hombro normalmente pues luxa o al menos hay una subluxación, etcétera, ¿ok? Bueno, y luego hay muchas lesiones que se producen por la repetición de lanzamientos y es otra de las cuestiones que nosotros tendremos en cuenta. Algunos normales, otros con contactos y las lesiones que normalmente suele haber con más frecuencia son las que se producen por lanzamientos poco ortodoxos, ¿vale? Es decir, lanzamientos a pie cambiado, cuando se utilizan armados en los que inicialmente voy a lanzar por aquí pero luego lo cambio en el último instante, todo este tipo de acciones o armados muy altos, pues sobre esto también insistiremos, ¿vale? Bueno, desplazamientos amplios, ¿vale? Este tipo de acciones que vienen a ser fundamentalmente en los unos contra unos donde el jugador, bien por contacto o bien por la situación del juego, tiene que hacer un desplazamiento muy amplio. Ahí se produce una frenada y una salida en situaciones problemáticas que pueden llegar a ser muy lesivas, ¿vale? Vale, fijaos esta posición, precisamente de Tilbes, ¿quién te acuerdas, verdad? ¿Veis la posición de la pierna de apoyo? Bien. Bueno, de lo que se trata es de prepararnos para soportar esto. Y como he dicho, no solo de prepararnos en una situación normal, sino de prepararnos para soportar este tipo de acciones en situaciones con fatiga acumulada, con gran estrés y posiblemente cuando el jugador ha soportado ya muchos contactos, muchas salidas, muchas frenadas, etc. Muchos saltos, caídas y demás. Bueno, salidas tanto desde posiciones defensivas con diferentes orientaciones como en posiciones ofensivas, después de frenar. A casi todas estas os habéis referido antes, ¿vale? Los giros de las rodillas,
cuando se cambia de la defensa a otra acción, aquí por ejemplo, este ya lo habíamos visto, vale, y fundamentalmente hay una acción muy problemática que es respecto a la caída en los lanzamientos en suspensión, ¿vale? A pesar de que todo el mundo entiende que puede haber muchas lesiones cuando en el salto se produce un empujón, también se producen lesiones en las que no existe dicho empujón, es decir, que el jugador coordina mal la caída, no sabe caer bien o no tiene la suficiente preparación para caer bien y se produce la acción de lesión. Por ejemplo en esta acción, ¿vale? Justo en el aire recibe un contacto, o ahí, Jackson, o ahí, ¿vale? Por detrás. Bueno, no voy a avanzar más respecto a la causa de lesiones y vamos a empezar ya con los ejercicios que previene todo esto. Como veis hay más ejercicios y si nos da tiempo hablaremos de ello. Inicialmente el programa, por lo menos hasta su versión 5, solo incluía, como el gran defecto que solemos tener los entrenadores, a los jugadores de campo. Hasta que ya me llegó la tercera lesión del portero y dije, joder, hay que ponerse las pilas con el portero porque si no, el portero es el que menos protegido está y a veces es, si no el más importante del equipo, uno de los más importantes. En nuestro caso Arpad tuvo una triada y claro, ahí el Prodval tuvo que mejorar sustancialmente y como yo hice mía la frase de Perico, el entrenador de porteros que tenemos en esta concentración, que dice, mira, con los porteros, como normalmente los entrenadores hacéis poco o nada, hacer algo ya es mucho, ¿vale? Entonces yo empecé así con el tema de los porteros y si nos da tiempo a ver los ejercicios que hay montados, os agradecería que pudiéramos implementarlo porque sin duda es el puesto específico que está más flojo, ¿vale? Bueno, la cuestión es, lo que viene haciendo la mayoría de los programas de prevención de lesiones son ejercicios de fundamentos o de base. Los ejercicios que vemos en la mayoría de los programas, de que si los rotadores, que si los equilibrios en las plataformas, hacer cuádriceps para evitar las lesiones de rodilla. ¿Sabéis a qué tipo de programas me estoy refiriendo, verdad? O incluso el trabajo con el fitball para la cintura pélvica, etcétera, etcétera. Bien, lo que nosotros hacemos es montar una progresión, porque claro, lo que afirman este tipo de programas es, si yo hago un buen trabajo general de esas articulaciones y de esos músculos, me va a conllevar que las acciones lesivas sean menos, y seguramente eso sea cierto. Ahora bien, en lo que se basa el Prodval es que del nivel 1, es decir, del trabajo de base, a las acciones lesivas, hay mucho espacio intermedio que hay que ocupar. Hay mucho espacio intermedio de ejercicios que hay que conseguir. Y sobre esa cuestión es sobre la que trabajamos. Planteamos diferentes niveles hasta llegar a la acción lesiva. Esta progresión se basa en diferentes características que tienen los ejercicios. Es decir, si la posición, la carga, la toma de decisiones, la técnica es similar a la acción que se produce en el juego, pues estamos hablando de un ejercicio muy específico de nivel 5, esto es de cajón. Bien, pues a partir de ese tipo de características podemos hablar de ejercicios más generales. Como mejor se entiende es con los ejercicios, ahora ya pasamos a explicarlos, ¿vale? Bien, imaginemos el trabajo para prevenir todas esas lesiones que hemos estado hablando del tren superior, ¿vale? Desde el agarrón a la acción que hemos estado hablando de defensa del control del brazo o a la acción que aquí lesionaba. Bien, hay ejercicios de nivel 0 y 1, los que nosotros, pues bueno, vamos a ver varios ejemplos. ¿Veis? Los rotadores. Si alguno quiere que detenga un pelín el ejercicio para apuntar cualquier cosa, por favor decidlo, ¿eh? ¿Vale? Las aberturas, en mi caso yo creía muy oportuno que cuando el músculo tuviera cierta elongación, pues el compañero pudiera plantear una oposición regulada, suave, para aumentar la carga. Pero bueno, esto es una cuestión de los objetivos
que se plantee el entrenador. Los giros con mancuerna. Es evidente que esto entra dentro de lo que podríamos llamar una progresión de aprendizaje. Si el jugador no está preparado para trabajar con este tipo de ejercicios, tendrá que trabajar con autocargas. Bueno, yo creo que estas cosas son grandecitas. Y los estiramientos. No sé por qué no aparece. Bueno, estiramientos referidos al hombro, ¿vale? Un pelín más específico empiezan a ser este tipo de ejercicios. Que después de una acción de elongación tiene que haber una acción de fuerza explosiva, ¿vale? Elonga, contrae. Esto entra dentro del trabajo de base, pero ya se empieza a aparecer a la contracción que tiene lugar en el juego en el hombro, tanto en un agarrón como en la acción de defensa, como en la acción de defensa que hemos estado hablando. Me parece fundamental y creo que no se hace lo suficiente los ejercicios propioceptivos con respecto al tren superior, ¿vale? Que son estos, ¿vale? Trabajar con el balón medicinal. Si nuestro jugador o jugadora no puede hacer el cambio con salto del balón, pues que no haga el cambio. Es sencillo, que directamente trabaje solo con un brazo, realice 5 repeticiones, 4 o 3 las que pueda y cambie de brazo, pero que haya trabajo propioceptivo del hombro. Y por supuesto con nuestro balón de balonmano, donde ya podemos meter un montón de variantes y el jugador puede, entre medias de un fondo y otro, puede hacer manejo de balón y el otro seguiría haciendo trabajo propioceptivo. Bueno, todo este tipo de ejercicios es muy adecuado, incluso por supuesto en categorías de formación, porque no exige gran carga y bueno, es una cuestión de que vosotros lo reguléis, ¿vale? Y rotaciones de hombro, que está en la misma línea del trabajo con el balón medicinal que hemos visto anterior, ¿vale? Elongación, contracción, elongación, contracción. El hombro tiene que frenar una acción y realizar una contracción medianamente explosiva posterior. Vale, estos son los cimientos y bueno, ejercicios muy parecidos a estos hay cientos de ellos en muchos de los programas que se vienen realizando. Bien, a partir de ahí nosotros planteamos diferentes progresiones según la acción que quiero prevenir. Vamos con el agarrón primero, ¿vale? Bien, aquí el jugador no tiene que tomar ninguna decisión, es un trabajo puramente técnico en el que lo que se busca es que toda la estructura que rodea al hombro empiece a prepararse para frenar una acción de cierta fuerza y poder salir airoso de ella, ¿vale? Frenar en cierta elongación, al jugador poco a poco se le va diciendo que elongue más, que le dé más amplitud, que varíe los armados, etcétera, etcétera, y se puede hacer de manera individual, ¿vale? Este trabajo se puede hacer también con compañeros. Evidentemente, si se hace con compañeros, es fundamental que vosotros tengáis la confianza plena en que todo el mundo va a trabajar con la seriedad, la concentración necesarias para colaborar en acciones que son potencialmente peligrosas si no están controladas, ¿vale? Si el jugador, en vez de estar concentrado en lo que tiene que estar, está haciendo el subnormal, pues posiblemente esto genere una lesión, ¿vale? Y vaya más fuerte de lo que tiene que ir, no frene como tiene que frenar. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo, verdad? Vosotros tenéis que valorar si vuestro equipo está preparado para empezar a hacer este tipo de ejercicio. Y ahora cuando avancemos os vais a dar cuenta de que lo tenéis que valorar aún más, ¿vale? Hasta aquí es un trabajo perfectamente adecuado para todas las edades. Bien, esto empieza a parecerse un poco más a la acción de juego. Yo no incluyo el balón, no incluyo acciones previas. El jugador puede estar concentrado en que le van a agarrar y el jugador que opone sabe que le tiene que agarrar en diferentes momentos en los que se está realizando el ejercicio, ¿vale? En el primer momento, justo cuando pasa, un poco por detrás, un poco más adelante. Bien, una de las cuestiones fundamentales que debéis tener en cuenta con esto es que como primer paso en un ejercicio más o menos específico es que el jugador vea por dónde le llega el atacante, es decir, que se prepare para esa acción, que tenga un contacto visual. Entonces mi músculo, mi ligamento, todo mi organismo está preparado para hacer frente a eso. Posteriormente ya avanzaremos para que el jugador reciba el agarrón por detrás o por el lateral cuando no lo ve, ¿vale? Pero primero la preparación tiene que ser consciente. Lo veo, me preparo y lo recibo.
un poco antes, un poco después, un poco más arriba, un poco más abajo. Yo voy metiendo variedad a esto porque en realidad los agarrones no los recibo siempre con el hombro a 90 grados, el codo a 90 grados. El agarrón lo recibo cuando estoy rectificando, cuando tengo aquí, cuando tengo aquí. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo, verdad? La cuestión es que debemos tener siempre variedad en nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio es X, pero el jugador tiene que tener claro que debe variar los tipos de armado, o cuando realicemos los saltos, variar los tipos de saltos, etcétera, ¿vale? Bien, empieza a recibirlos desde el lateral. Y esto ya es potencialmente más peligroso porque nosotros le exigíamos al jugador que no mirara al jugador que le iba a oponer, que mirara a portería, que mirara al suelo, que tuviera otra referencia. Porque a partir de ahí lo que nosotros estamos intentando no solo es que esté preparado para un agarrón, que ya lo está con el ejercicio anterior, sino que esté preparado para un agarrón que no ve, ¿vale? Que va a recibir en un momento que no sabe cuándo es, ¿vale? Es decir, en este caso la preparación es de alguna manera inconsciente. Vale. El siguiente paso es por detrás, ¿vale? Aquí ya no tiene ninguna posibilidad de verlo ni por el rabillo del ojo ni por ningún lado, ¿vale? En principio es de manera controlada y luego le exigimos al jugador que haga la acción de lanzamiento tal cual y reciba el agarrón. No sé. Bueno, la tecnología, hace un minuto lo he aprobado y se veía. Bueno, el nivel 4 y el nivel 5 se aproximan más. La línea es exactamente la misma, la cuestión es que incluimos balón, incluimos portero y lo más importante, incluimos toma de decisión, es decir, el oponente se sitúa como oponente, ya es defensor, deja que el atacante le supere hacia un lado o hacia otro y ataca el brazo. Ataca el brazo como en un partido, como si se tratara en un partido. Yo inicio esa acción desde el plano frontal, una situación más específica de juego, lo puedo unir por ejemplo a los lanzamientos específicos que realiza el jugador como oposición al final de la sesión, ¿vale? Empiezo con ejercicios en donde el defensor se sitúa en el plano frontal y ahí realiza el agarrón por un lado o por otro, y luego yo lo que haría es continuar con esa misma oposición pero dejando que el atacante le supere. El atacante me supera, me finta y cuando no me ve le trinco por detrás, ¿vale? Bien, yo creo que a estas alturas seguro que habéis entendido el principio, vamos a seguir viendo acciones, pero antes de nada digo, por favor, si a alguien se le ocurre que pueda hacer esto con su equipo, le gusta el programa y demás, os pido que seáis muy meticulosos en no saltaros ningún nivel en ningún caso. O sea, para pasar al nivel 2 es absolutamente fundamental que tengáis clarísimo que habéis estado el tiempo suficiente, ahora hablaremos un poco de eso, en el nivel 1, que vuestros jugadores, vuestra plantilla, tiene la base necesaria como para pasar al nivel 2, porque si no el ejercicio que supuestamente previene lesiones se convierte en generador de lesiones, ¿vale? Yo voy a tocar madera, hasta ahora no he tenido ese problema, pero estoy seguro que podría tenerse. O sea, yo estoy seguro que si yo ahora me voy a un equipo que no tiene la preparación de base necesaria y planteo el ejercicio de nivel 3 que acabáis de ver, el de los agarrones, seguro que esos jugadores al final de la sesión o al día siguiente tienen problemas en el hombro. Y he conseguido el efecto contrario al que pretende el programa. ¿Me seguís lo que os quiero decir o no? Sí. Por favor, que tengáis muy claro que la progresión debe ser paso a paso, que si no tengo tiempo para dedicarle a este contenido, lo que hago es que sea más progresivo y meter el nivel 3 pues a mitad de temporada, si no me ha dado tiempo a prepararlo anteriormente, y ya está. No necesito hacerlo esto en un mes necesariamente, tengo que tener claro que he pasado todos los niveles. Bien, no sé por qué no lo tengo esto, pero tengo plan B. Bien, vamos con la acción que hemos dicho de que el jugador viene, supera al defensor y el defensor le tiene que parar y salir airoso sin que se produzca ningún problema en la parte del deltoides o en el pectoral, ¿vale?
después de la preparación de base, las aberturas con mancuernas, de los giros para pectoral, del press de banca, de los fondos de brazos, del trabajo propioceptivo, empiezan este tipo de ejercicios, ¿vale? Como veis, uno de los jugadores pone la mano justo en el centro del pecho del otro, que se deja caer, ¿vale? Frenar, salir. Exactamente igual, pero con carrera previa, ya tiene cierto desplazamiento. Vosotros reguláis el tema de los pesos y me interesa que trabaje con más peso porque es un defensor que va a tener que aguantar a atacantes pesados. Pues el que colabora tiene que tener más peso que él. Si queréis que sean del mismo peso, eso ya es una cuestión vuestra, ¿vale? En función de la acción que va a recibir el jugador en la pista. Andando en carrera. Este ya es mucho más exigente, ¿vale? Exigimos que tenga cierta posición defensiva, que se asemeje algo a lo que puede ser el juego. Vale, y este es el nivel 2 del que hemos hablado antes, ¿vale? Jugador ahora finta. Bueno, finta, hace una acción más o menos de juego. Bien, la idea en estos ejercicios es que inicialmente yo no marco ninguna toma de decisión. Posteriormente yo ya sí que voy marcando que el atacante puede salir a un lado o a otro de manera libre y que el defensor tiene que estar alerta para actuar con un hombro y otro, ¿vale? De manera consciente, pero el defensor no se puede preparar previamente para lo voy a recibir por aquí o lo voy a recibir por allá. Aumentaríamos un nivel más cercano, más fuerte, más veloz. Igual ya hay toma de decisiones. Vale. Vamos a irnos al nivel 5, trabajamos un 1 contra 1, dejando superar más o menos al atacante y que el hombro sea capaz de soportar todo el peso, la trayectoria, etc. ¿Vale? Bien, vamos con aquel que hemos dicho en el que el jugador pilla aquí el brazo del atacante y no es capaz de pararlo. En principio es fácil y luego lo voy complicando más alto, ¿vale? Este es el nivel 2, el más básico, y yo lo que quiero en este ejercicio es fundamentalmente que el jugador tenga más fuerza cuando llegan los diferentes ángulos, que aquí sea capaz de parar. Esto en una ocasión nosotros lo trabajamos y damos por sentado que el jugador tiene que ser un hacha haciendo eso, que el jugador tiene que ser capaz de parar, de hacer un control de oponente a alguien que viene en carrera, que viene flechado y que además hacer y que le hace una finta al punto débil protegiendo el balón por arriba de manera muy explosiva. A veces no es así, no tiene por qué estar tan preparado. Hago lo mismo sin balón, pero en este caso le digo armados libres, tú eliges dónde lo tienes que parar. Previa finta, a un lado y a otro, armado libre. No es fácil, ¿eh? Este jugador, que por cierto era juvenil, mete el brazo justo a la zona donde lo tiene que meter y con bastante fuerza, ¿eh? Vale. Supongo que en los niveles anteriores los habíamos hecho bien. Es incluido con salto. Vale, al final lo que buscamos es un 1 contra 1. Si queremos poner porteros, si queremos darle libertad y además de incluir esa acción, incluir otras. Me imagino que a estas alturas más de uno está pensando que este trabajo se podría incluir en las sesiones de entrenamiento habituales. Pues sí, la respuesta es sí. Si somos nosotros los entrenadores lo vamos a tener fácil. Entonces decimos, bueno, en este ejercicio lo único que tengo que decir
cuando ya lo hayan asimilado este o aquel contenido o este o ese objetivo, pues metemos un agarrón aquí o esta acción allá o este... Vale, la respuesta es sí. La cuestión es que cuando tengo que coordinar con otro entrenador o porque soy preparador físico, segundo entrenador o lo que sea, pues claro, ese trabajo es más difícil, porque tengo que convencer también al entrenador de que este trabajo es muy importante y que me tiene que dar unos minutos para meter la variante X que hay que añadir en tales ejercicios, ¿vale? Como quiero que avancemos, para que no nos terminemos de dormir, me parece que os va a gustar el apartado de... a ver si soy capaz. Del tren inferior, ¿vale? Bueno, hasta ahora, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Bien. ¿Qué os parece? ¿Veis algún problema? ¿Cómo se sabe de pasar de nivel? Pues la verdad es que me gustaría tener una respuesta exacta de esto, ¿vale? Pero como quiero ser muy sincero con vosotros, pues sois de mi gremio, sois entrenadores, ¿vale? Pues yo te diré que es una cuestión de observar que tus jugadores han realizado un buen trabajo y tener claro cuando realizas un nivel concreto, el nivel 1, que han ido superando las cargas necesarias, que realizan el ejercicio de manera correcta, que aunque en un momento dado se trabaje con más intensidad, lo realizan con solvencia y a partir de ahí, quiero decir que es una valoración, en mi caso, muy subjetiva y posiblemente ese sea uno de los problemas del programa. Pero hasta hoy yo no encuentro ítems objetivos para poder pasar de un nivel a otro, ¿vale? Pero ahí hay que currárselo. Yo entiendo que ahí es una labor que yo tengo que hacer y que ojalá vosotros podáis implementar esto. Pero es verdad que tiene ahí un carácter, pues eso, muy de olfato. Yo creo que este ejercicio ya sale muy bien, porque ataca muy bien el brazo, porque va muy fuerte, porque lo que sea, sale perfecto, vale, pues ahí, vale. Esto es una cuestión, el problema es que igual llegas un día muy optimista y dices, pues ya está esto perfecto, pues vamos a pasar al nivel 3, y igual la cagas, porque no estaban preparados y el nivel 3, ¿verdad? Pero es así, ¿vale? Bien, vámonos con el tren inferior. Seguro que este tipo de ejercicios lo habéis visto, bien sin balón o... ¿vale? Son los equilibrios, ¿vale? Como nosotros en ese momento no teníamos muchos medios, pues utilizábamos una seta normal y corriente, las que se tienen en el patio de un colegio, ¿vale? Y si se hundía, pues que se hundiese, ¿vale? La cuestión es que el jugador tuviera que hacer cierto trabajo de equilibrio y nosotros a eso le añadíamos que pudiera trabajar diferentes pases con diferentes armados. Si queríamos cierta precisión, pues les ponemos ahí unos aspas y les íbamos marcando la precisión, y si queríamos que además trabajara las distintas recepciones, pues le decíamos, pero ahora la tienes que coger baja, ahora con una mano y ahora lo que sea. Pero vale, este es ejercicio de base, y este pues bueno, viene a ser lo mismo que se viene haciendo en muchos programas, quizá con el implemento que pueda tener el realizar la acción del pase, bueno, que es de nuestro deporte, y que bueno, yo como estoy un poco obsesionado con optimizar el tiempo, pues no quiero hacer equilibrios sin algo que tenga relación con nuestro deporte, por eso yo le meto el pase, ¿vale? Esto va un poco en la misma línea, es trabajo propioceptivo de rodilla, trabajando con diferentes caídas, realizando armados y amagos previos donde la rodilla tiene que variar el grado de flexión, y luego lo unimos a una salida, ¿vale? Hay trabajo propioceptivo, algo de caídas más salidas, y bueno, pues si le metemos el balón mejor. Es que el tema del balón, aparte de que nos da cuestiones relacionadas con nuestro deporte, el jugador aquí pues puede estar mejorando sus armados, su recepción, su adaptación del balón o lo que sea. Al margen de esto, fundamentalmente yo lo utilizo porque motiva muchísimo más que si lo hago sin balón, así de claro. En el momento que yo este ejercicio de equilibrio con la rodilla lo hago que el jugador haga la avioneta y tal y cual, el jugador no está donde tiene que estar, ni como tiene que estar, y no está lo suficientemente concentrado. Claro, le metes el balón y parece ya que tiene otra cosa, ¿vale? Que lo hace con otra intensidad. En esta misma línea seguimos con los niveles básicos, ¿vale? Tenemos un trabajo por parejas en el que el jugador además se le exigía que realizara las recepciones con una mano. Cuestión ahora en el balonmano actual bastante importante, ¿vale? Sobre todo en los pivotes, como el chico este que está a vuestra derecha, Pablo, ¿vale?
Esto es exactamente igual, pero ya exigimos que el jugador sea capaz de saltar y caer con una pierna, y bueno, que su rodilla esté preparada para soportar ese tipo de acciones. Igual con el tema de las recepciones, variadas, con una mano, con dos, abajo, arriba, en fin. ¿Se me fue? Bueno, yo creo que esta idea ya la habéis cogido, ¿vale? Estos son generales, vamos ya a los específicos. Nos vamos a referir ahora a las lesiones que se suelen tener en los aductores por diferentes salidas, frenadas, tanto en desplazamientos defensivos como en desplazamientos ofensivos, generalmente a partir de una posición inicial dificultosa. Es decir, un jugador normalmente no está en una posición cómoda durante todo el desarrollo del juego. Sale de una finta, sale de un contacto, sale lo que sea y está aquí con las piernas muy abiertas, y de aquí tiene que ir allí a intentar robar balón o hacer una basculación o hacer una ayuda. Esa posición que tiene inicial con la salida es la que normalmente marca la lesión. Cuando el jugador parte de una situación más o menos abierta de piernas y tiene que realizar una aceleración, ahí suele haber una lesión. Bueno, pues se trata de prevenir eso. Bien, aquí empieza a ser algo más específico: estirar, contraer. Estamos muy acostumbrados a estirar permanentemente en los calentamientos, con estiramientos muy similares a los que se hacen en la vuelta a la calma. Y yo entiendo, en mi opinión personal, y que no tiene por qué ser absolutamente cierta, que eso es un error, ¿vale? Yo necesito que un jugador entre a la pista, tanto para un entrenamiento como para un partido, preparado para acelerar, frenar y realizar fundamentalmente acciones en las que el músculo estira y tiene que contraer en muy breve espacio de tiempo. Quiero decir que los estiramientos dinámicos me parecen mucho más apropiados en la fase del calentamiento que los estiramientos que normalmente hacemos. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? ¿O no? Pregunto. ¿Sí? Vale, pues normalmente tendemos a hacer los estiramientos de toda la vida. Yo creo que este tipo de acciones que yo os he puesto es una acción de estiramiento en la que el jugador no tiene que estirar aductores de la forma habitual, sino implementamos. Cuando el jugador tiene cierta preparación y potencia de piernas, podemos hacer este mismo estiramiento con carga, ¿vale? Estiramiento, aductores, contracción, ¿vale? Igual con desplazamientos más o menos parecidos a los que se llevan a cabo en la pista, ¿vale? Vete a un lado, vete a otro. No es fácil este ejercicio, ¿eh? Igual, cuando llega a la línea blanca, desplazamientos defensivos forzados, amplios a un lado, a otro, que notes que el aductor te estira y tengas que salir. Esto me parece más apropiado que lo que normalmente venimos haciendo, ¿vale? Bien, otra de las acciones, como creo que lo has comentado tú, son las salidas y la frenada. Bueno, lo habéis comentado varios. Bien, inicialmente para prevenir esto lo que tenemos que tener es una buena base sobre aceleraciones. Bien, tendemos a trabajar aceleraciones o sprints cortos con estímulos PAN y el jugador sale además en posición de atleta. ¿Vale? Esto no es muy real. Vamos a intentar forzar situaciones o posiciones iniciales complejas, más complejas, en las que el jugador deba realizar a partir de ahí una salida. Estos ejercicios se pueden hacer en la fase después del calentamiento para calentar a los porteros, se pueden hacer en un montón de situaciones, son muy sencillos de hacer, ¿vale? Solo tenemos que marcar una situación inicial en la que el jugador no va a partir de una posición cómoda y a partir de ahí salir. Vale, vamos un poco más específico. Seguimos aceleraciones y frenadas en función de los conos y le decimos al jugador sal y frena de distintas maneras. Bueno, en este caso era con dos pies, con una pierna, con otra pierna y lanzamiento, ¿vale? Misma idea que realizábamos con el tema de los agarrones. Ahora los empujones los recibe por detrás o los desequilibrios, la posición siempre va a estar forzada y a partir de ahí tiene que realizar aceleraciones. ¿Vale? El jugador no sabe exactamente cuándo va a tener que salir, el
con lo cual sus músculos tienen que estar preparados para salir desde una posición no habitual a máxima velocidad, en función del balón o en función del estímulo que yo quiera. Generalmente nosotros trabajamos con estímulos visuales porque son los que tiene el balonmano. Es decir, que tenga que salir cuando vea el balón o cuando vea al compañero que hace un movimiento, cuando no trabajamos con el estímulo auditivo de ya, vamos, pi o olor, ¿vale? Pero bueno, es una cuestión vuestra, ¿vale? Vamos a avanzar por ahí. Bien, más específico todavía. Le exigimos que el defensor le toque, que le haga frenar, que le dé de frente y que le dé de lado. Suponemos que el jugador ya ha hecho todas las variantes de aceleraciones y frenadas necesarias como para estar preparado para realizar las mismas acciones pero con oposición. Cuestión harto compleja, ¿eh? Esto es otra de las cosas que nosotros damos por hecho. Creemos que nuestros entrenamientos habituales hacen que nuestros jugadores, toda nuestra plantilla esté preparada para soportar una aceleración a máxima velocidad y a la vez que el defensor le esté cascando. Vamos, pues no es así. En muchas ocasiones el jugador está acelerando, el defensor le toca un pelín y se produce una rotura muscular en los isquios, en los gemelos o donde sea. Pues es lógico, porque normalmente estamos acostumbrados a hacer sprint sin más, ¿vale? Y necesitamos plantear ese tipo de acciones. Yo hago esta afirmación porque, por lo menos en mis entrenamientos, yo me preocupé de grabar un buen número de ellos y después de eso analizar, por ejemplo, cuántas veces el jugador en mis entrenamientos con oposición, de contraataques y demás, realizaba aceleraciones con contacto defensivo, ¿vale? Pues esto se realiza generalmente menos del 5%, ¿vale? Porque las situaciones que generéis de entrenamiento, nosotros teníamos un puñado, de situaciones de entrenamiento con oposición. Pero claro, ¿cuántas veces en el juego a un jugador se le toca cuando va en contraataque? Pues generalmente en el entrenamiento no muchas veces, ya os lo digo, porque los jugadores defienden con algo menos de intensidad y sobre todo porque el número no es muy significativo. Sin embargo, aunque no sea muy significativo, esto te puede pasar una sola vez en el partido y si no estás preparado para ello, lesionas. ¿Sabéis lo que quiero decir? La cuestión no es que el jugador reciba este contacto en máxima aceleración 20 veces por partido. Quizá lo reciba 3 veces en un partido. Pero yo tengo que prepararlo porque en esas 3 se lesiona, porque su organismo, sus músculos están preparados para acelerar y frenar sin contacto, que es lo que normalmente hacemos, y porque en el entrenamiento normalmente recibe contacto en un sprint máximo muy pocas veces. Por tanto, yo tengo que preparar para que realice sprint máximo con contacto, ¿vale? Bueno, esta última, voy a saltarme algunos pasos. Esta última quizás sea la más llamativa, ¿vale? La que suele sorprender más porque son caídas desde saltos y algunas son problemáticas, ¿vale? Es como enseñar a caer en judo, ¿vale? Tú ves que los judokas se caen de 100 formas diferentes y no hay ni uno que se lesione por caídas, se lesionarán de otras formas, pero por caídas no. Y bueno, en balonmano sí que nos lesionamos cuando nos caemos, ¿vale? Bueno, la cuestión es, vamos a ver ejercicios donde el jugador tiene que aprender a ir cayendo. Después de haber hecho el trabajo propioceptivo, después de haber hecho los squats, después de haber hecho el cuádriceps, los isquios y todos los ejercicios esos generales, pues empezamos a hacer algo que, bueno, creamos que nos puede empezar a ser útil para eso. Este sería un poco la base ya específica, ir recibiendo empujones, le aumenta un poco la altura y va cayendo. Os lo voy a poner todos seguidos y si alguno queréis que lo repita, os lo repito, ¿vale? Me ha parecido, vale, ese sería el último, este. ¿Lo veis bien o necesitáis que amplíe la imagen? ¿Lo veis bien? Vale. Bien, el jugador va cayendo, la peculiaridad de esto es que yo le obligaba a cerrar los ojos en el momento que recibía el balón en todas las fases, menos en las que necesitaba mirar el balón para reflexionar, ¿vale? Este movimiento lo hacía con los ojos cerrados, soltaba, abría un pelín los ojos y volvía a cerrar en cuanto que recibía, ¿vale? Es trabajo propioceptivo específico después de recibir el balón. Vale, ya estamos, diferentes saltos.
Aquí ya empieza a recibir empujones, ya no es te muevo un poco como el anterior. Y aquí consideramos clave que una vez se tiene la base necesaria, no se empuje permanentemente, porque el jugador entonces está preparado siempre para recibir el empujón. Y nosotros lo que queremos es que el jugador realice la acción, y no solo de forma inconsciente, sino también de forma inconsciente, sus músculos estén preparados para caer en un instante. Entonces nosotros le decíamos, no empujes en todos los saltos. Tú eliges si quieres empujar cada dos seguidos y quitar uno, etc. Por un lado o por otro. Vale. Salto, caída, frenada a un pie. Es que además estos ejercicios son muy buenos para coger el balón con una mano, por ejemplo. Hay muchos jugadores que no lo cogen con una mano y luego en el juego lo necesitan. En un contraataque reciben el balón y no pueden girar enteros, solo pueden girar aquí, pues tienen que coger el balón con una mano. Vale. Para adaptar bien el balón. Igual desde arriba, es un pelín más complejo. Vale, empieza ya algo similar a lo que serían las caídas de los lanzamientos. El jugador lanza contra una pared y tiene que ir cayendo de diferentes maneras. Un pie, otro, dos pies a la vez, solo un pie. Exactamente igual a una portería, con portero. Exigimos que controle la caída. Que salte con un pie, con los dos, la batida con dos, con el brazo dominante, con el contrario. Y exigimos lo mismo del portero. Más complejo que el anterior. Cogiendo desde arriba y teniendo que caer con un solo pie. Este es similar al anterior. Son muy fáciles de hacer, ¿eh? Bien. Desde un banco subimos la altura. Todo este rollo para llegar a lo siguiente. Vale. Sin balón, viniendo por delante, empieza a estar preparado, trayectoria a un lado, trayectoria a otro, y empiezo a recibir empujones. Caigo con un pie, caigo con otro. Se me metió este. Realizo el mismo que el anterior con el banco, pero ya puedo ir metiendo posición. Veis que el defensor también está haciendo el trabajo propio efectivo. Si quiero que trabaje blocaje, que trabaje blocaje. Si quiero que trabaje la coordinación con el portero, pues trabajamos la coordinación con el portero, lo que corresponda, ¿vale? Por eso decía que se puede coordinar con el trabajo del entrenador. Otro del banco, este se me está repitiendo. Bien. La idea en este caso ya es, empiezo a empujar un poquito por detrás para que esté preparado de vez en cuando para caer. De un lado, de otro. Desde banco. Fijaos que aquí ya tiene que haber una buena preparación previa. Que el jugador consiga no caerse ya es un buen dato, ¿eh? Si recibe un empujón después de saltar desde un banco, está como poco 60 centímetros en el aire y no se cae, ya es un dato. Vale, lanzamientos específicos desde los puestos. Dejamos superar y caída. La verdad es que aquí no se percibe un empujón muy llamativo, pero sí que lo era, ¿eh? Ahora hay algunos vídeos donde se ve más claro. Por ejemplo este. ¿Este qué nivel sería? ¿El quinto ya? Sí, bueno, en este estamos hablando ya del último, porque es un lanzamiento específico, tiene oposición, tiene que superar al defensor y el lanzamiento es real. Vale, tienes ahí. Situamos al jugador en el puesto, le decimos que realice una acción variada, una finta, lo que sea, ¿vale? Igual aquí, con un lanzamiento a distancia, recibiendo un empujón
desde la zona frontal. Esto es muy habitual verlo en el juego, ¿eh? No solo tenemos que estar preparados para caer, sino que también tiene que estar el jugador preparado para que si tiene que rodar, si tiene que caer de una forma u otra, lo haga. Este sería el último, que es el que habíamos visto al principio. Con este pivote queríamos trabajar trayectorias medias largas, por si acaso podíamos realizar trayectorias, lanzamientos desde media distancia. Bueno, pues esta es un poco la línea. Este trabajo es el que se hace casi con todas las acciones lesivas. No tienes que ir pormenorizando en cada una de ellas detalladamente. Lo que sí que tienes que tener claro es que tienes que ir tocando unas y otras prácticamente pues 3 veces por semana. La cuestión es que ese trabajo es muy fácil de unir con ejercicios que nosotros realizamos en casi todos los calentamientos y sobre todo en casi todas las partes finales de las sesiones. La mayoría de los entrenamientos en las partes finales de las sesiones o justo después del calentamiento realizan un trabajo individual enfocado al lanzamiento, al 1 contra 1. Es muy fácil introducir este tipo de trabajo en esos, bien justo antes de ese trabajo o bien mezclado. Pues en vez de realizar lanzamientos desde la primera línea con blocaje solo, pues a veces te van a bloquear y a veces te van a salir y te van a tocar, ¿vale? Bueno, y en esa línea. Respecto al portero, yo preferiría que hablásemos sobre nuestro programa, discutiéramos un poco y si queréis ahora vemos ejercicios relacionados con el portero, que tengo unos cuantos para que veamos, ¿vale? Yo voy a seguir avanzando, pero me gustaría que antes de avanzar me comentarais dudas que tengáis. ¿Qué veis? ¿Qué os parece? Edad con la que se puede empezar con el portero. Vamos a ver, lo que sí que es claro es que a partir de la categoría infantil o cadete yo debería empezar a trabajar con ejercicios de base. Es decir, los ejercicios 0 y 1, no me estoy refiriendo a los que conllevan trabajo con hierro, ¿vale? Con halteras. Me estoy refiriendo al trabajo con autocargas, de fuerza general, etcétera. Tengo que introducirlo. Bien, a partir de ahí yo considero que con una buena base de trabajo, el nivel 2 se podría trabajar en el último año cadete. Considero que si yo lo he hecho bien a lo largo de la etapa infantil, eso se podría realizar. Y en la etapa juvenil puedo empezar ya a tocar niveles 3 y 4, pero la base sobre la que yo me sustento siempre es qué trabajo tienes acumulado. Si tienes un buen trabajo acumulado, seguro que puedes llegar a esos niveles. Si yo empiezo en el segundo año juvenil a trabajar, lo razonable es que en el primer año no toque nada del nivel 4 y seguramente no llegue al nivel 3, ¿vale? Y realice el trabajo de base. Así que funcionamos según lo que hayamos hecho en años anteriores. Si tenemos esa preparación de base, perfecto. Si no la tenemos, bueno, pues vamos a generarla. Pero exactamente igual con jugadores senior. A veces estamos con jugadores senior, creemos que están dispuestos a asimilar lo que le echen. Pues no es así. Con jugadores senior, si yo no tengo ese trabajo de base, no paso a los siguientes niveles. Porque reitero, si me salto niveles, esto que previene lesiona. Los ejercicios tienen la doble cara. Si no los hago bien, la cago. ¿Algo más? ¿Dónde habrá que hacer más hincapié? ¿La pretemporada o durante la temporada? Yo haría más hincapié en la pretemporada, pues, y generalmente es lo que venimos haciendo, ¿vale? En los niveles 0, 1 y 2, ¿vale? A veces, si la pretemporada ha ido muy bien, si los jugadores han tragado el rollo y le decías 10 minutos de calentamiento libre y veías que a partir del minuto 5 ya estaban haciendo ellos sus ejercicios, el que ha estado lesionado de rodilla ya está haciendo sus ejercicios propioceptivos. Si tú ves que hay mucha frecuencia, pues a veces hemos llegado al nivel 3 en la pretemporada, nos ha ido fenomenal, pero es una cuestión de que tú percibas que eso está... ¿Vale? Yo, ante la duda, no avanzo, ¿vale? Y es el consejo que yo os daría. Tengo dudas si esto está bien, si el sustento está bien, no avanzo. Hasta que tenga yo la claridad absoluta de que esto ya está, supero. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión? Vale, vamos a ir resumiendo ideas.
Para todo el mundo, niveles 0, 1 y 2. Bien. Dentro de estos niveles 0, 1 y 2, no sé si habéis escuchado hablar del trabajo compensatorio, pero me parece fundamental, ¿vale? En nuestro deporte se trabajan una serie de músculos con mucha frecuencia y otros casi nada. Yo tengo que hacer un trabajo compensatorio de ahí, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en balonmano trabajamos mucho la musculatura extensora del brazo, ¿vale? Mucho el tríceps. Necesitamos compensar esto con trabajo de bíceps, no exactamente la misma carga, pero sí que hay que hacer ahí un trabajo de compensación, exactamente igual que con los músculos anteriores, con el pectoral, deltoides y demás. Yo tengo que hacer un trabajo de compensación con músculos de espalda para que mi organismo, mi cuerpo no esté descompensado y eso me genere lesiones. Bien, los niveles 3 y 4 podemos empezar ya a pensar en puestos específicos, porque quizá a mí no me suponga ningún beneficio que un extremo realice ejercicios de nivel 3 recibiendo un empujón frontal cuando está saltando, porque quizá mi extremo no reciba ningún empujón frontal. ¿Sabéis lo que quiero decir? Quizá mi extremo lo que esté recibiendo generalmente es un empujón lateral o empujón por detrás, ¿vale? Por eso, cuando yo llego al nivel 3 y 4, trato de mirar con lupa que se adecue al puesto específico de cada uno de los jugadores. No a las peculiaridades que tenga cada uno, que eso llegará más tarde, pero sí a los puestos específicos. Analizo y digo, este jugador cuando realiza aceleraciones con oposición, ¿las realizas por el carril central, por el carril más cercano a la línea lateral, o apenas si realiza eso? Analizo eso y funciono en base a qué acciones realiza con más frecuencia y cuáles, y en esas es en la que me tengo que centrar. Nosotros hemos tenido pivotes que casi nunca eran partícipes fundamentales del contraataque, ¿vale? Pues por lo que sea, porque no eran muy rápidos, porque el resto del equipo les superaba, pues yo en rara ocasión trabajaba con ellos aceleraciones y frenadas del tipo de contraataque, porque ellos casi nunca recibían empujones en esas situaciones. Me centraba en otro aspecto, ¿vale? Por eso, este tipo de trabajo ya puede ir encaminado a cada puesto específico. En el nivel 5, yo lo que trato de hacer es, aparte de centrarme en el puesto específico, centrarme en las peculiaridades del jugador, porque si mi jugador no va a hacer un lanzamiento rectificado, pues ¿para qué lo voy a prevenir? Si no lo va a hacer, ¿vale? Sobre todo por una cuestión de utilidad de tiempo. Si yo prevengo esa acción, no estoy realizando otro trabajo que seguro que es más necesario. ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? Bueno, bueno, en este caso es muy claro con este jugador. En la presentación bueno, se la pasas tú a ellos, ¿verdad? Vale, pues ya veréis que yo aquí os he anotado varias cosas que considero que pueden ser particularidades de un primera línea, de un pivote o de lo que sea. Bien, al final de todo este rollo os suele interesar cómo y cuándo se realiza esto. Bien, yo aquí tengo varias propuestas, ¿no? Solo es una aproximación a lo que podría llegar a lo que podría desarrollarse este trabajo. En donde yo quiero poner énfasis es por qué aquí no se realiza trabajo en la parte final de la sesión y por qué aquí sí, y por qué aquí menos y por qué aquí más. ¿Por qué creéis que eso es así? ¿Por qué en la primera fase en la que yo comienzo a hacer protball no lo hago al final de la sesión y lo tengo que hacer al inicio, en los calentamientos o junto con el trabajo de fuerza? ¿Y por qué cuando ya he superado esa primera fase sí que lo empiezo a iniciar? ¿Por qué? Con la fatiga muscular. Vale, Fatiga. profundiza en esto. ¿Por qué? Pues porque al principio el músculo no trabajado ni está fresco, ¿no? Y al final de la sesión, después de todos los saltos, todas las sprints, donde sea, pues ya. Vale, bueno, esta es la primera razón y la que cae por su peso. Quiero decir, a nosotros lo que nos va a interesar al final, y seguro que te refieres a esto, es que el jugador sea capaz de prevenir la lesión no solo al inicio del partido, sino normalmente cuando se producen, que es cuando tiene fatiga acumulada, ¿no? Vale, hay otra razón que normalmente a los entrenadores se nos escapa y que a mí vino un médico cuando se lo he enseñado a varios, ¿no? Para que
y me comentó, mira, es que este factor lo tienes que tener en cuenta. Pues es muy sencillo, cuando el músculo está fatigado, las estructuras pasivas, ligamentos, tendones, actúan con mayor fuerza, con casi total relevancia. Si yo tengo el cuádriceps fatigado, posiblemente mis ligamentos, el cruzado, el lateral interno, el externo, tal cual, sean los que actúen. Y al final de todo, la gran importancia que tiene nuestro programa es que no solo actúa sobre músculos, sino que actúa sobre las estructuras pasivas, que son las que lesionan de mayor gravedad, porque si al final un jugador tiene una rotura muscular, esto es grave, pero normalmente no tanto que si se le rompe un ligamento, aunque sea una rotura parcial. ¿Me seguís, verdad? Por eso. Y por eso es otra de las razones en las que yo hago mucho hincapié en que para que lleguemos a esto tenemos que haber hecho un buen trabajo previo, porque si no, a ver si vamos a realizar este trabajo con fatiga, el jugador no está preparado, sus ligamentos no están preparados para realizarlo con fatiga porque no he hecho un trabajo previo necesario y me lo voy a cargar. Vale, así que vuelvo a lo mismo, el programa tiene dos caras y como no lo haga bien, pues me quedo con la cruz y machaco al jugador. Vale. Una pregunta. Este programa está orientado a gente que anteriormente no ha sufrido ninguna lesión. ¿Por qué? O sea, está orientado para prevenir esa lesión, pero si ya ese jugador ha tenido esa lesión, se adaptaría a todo el plan de trabajo. Yo entiendo que deberíamos hacer modificaciones importantes, ¿vale? Fundamentalmente, deberíamos hacer un trabajo previo en los primeros niveles para asegurarnos de que no vamos a hacer que esa lesión sea crónica o que vuelva a lesionarse de la misma zona por haber pegado ahí un palo. Claro, esto es muy problemático porque seguro, no sé si tú estás pensando en ello, pero yo he conocido a muchos jugadores que tienen lesiones prácticamente crónicas y que esa lesión que tuvieron hace 3 años les molesta de manera reiterada porque prácticamente no han descansado, no han llegado a recuperarla completamente. Claro, yo en este caso no me metería en ese jardín. Yo ahí no haría, si un jugador ha estado lesionado de rodilla, aunque sea hace 3 años, y esa rodilla sigue estando más o menos convaleciente, yo no me metería pues, ni de coña. Yo lo que haría es rezar en todos los partidos a ver si no se lesiona, a ver si que ese sería mi método en ese caso. Yo no trabajaría desequilibrios, ese salto, vamos a ver, porque no está sano, ¿vale? La cuestión es, si yo tengo la oportunidad de sanearlo, ese es el camino. Si tienes un médico o lo que sea, pues que te asesore bien y que te diga, sí, este puede llegar a no tener dolor y a estar dado de alta real, ¿vale? A partir de ahí, una vez que esté dado de alta, vamos a trabajar mucho más la base, a tener la plena certeza de que el jugador está preparado para empezar a recibirlo y luego adelante con ello, ¿vale? Pero la verdad es que ahí el asesoramiento del médico es clave. Ahí, si no, podríamos generar un problema, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Bien. Vale. Todo esto no vale si yo no soy capaz de asumir la responsabilidad en cada una de las sesiones. Yo, como cualquier parte del cuerpo técnico de un equipo, me da igual seas preparador físico, segundo entrenador, primer entrenador, o formes parte del cuerpo técnico en concepto de lo que sea, o de fisioterapeuta, yo tengo que asumir que cada una de las lesiones conllevan que algo se ha realizado mal. Yo no estoy hablando de lesiones fortuitas, ¿vale? Si un jugador realiza un lanzamiento a pie cambiado y le pega con la mano en la cabeza del otro jugador y se rompe el escafoides, pues yo creo que eso no lo puedo prevenir, ¿vale? Yo creo que eso no. Pero si un jugador en un giro un tanto extraño, se rompe el ligamento cruzado, ahí tengo que empezar a revisar mis cuadernos, pero en detalle, los míos, los del entrenador, los del trabajo, que si el jugador descansó, si no descansó, hay un montón de lesiones que se pueden evitar. Y yo entiendo que una de las razones por las cuales el programa ha crecido ha sido porque cada vez que teníamos una lesión de lo que sea,
nos responsabilizamos primero nosotros. Venga, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Es que este jugador estaba realizando un sprint, bueno, en el caso de Alberto de Entre Ríos nos pasó 2 veces, ¿vale? Está realizando un sprint, prácticamente el defensor ni le sopla, le toca un pelín y tiene una rotura, pero una rotura importante en los isquios. Venga, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué habíamos hecho previamente? El jugador había trabajado en esa semana bien, no había trabajado, hemos hablado con él, has descansado, no has descansado, todo el rollo. Porque si no, no creces. Si tienes la lesión y dices aquello de qué mala suerte, es que es la peor frase del mundo, ¿vale? No sé si quien afirma este tipo de cosas, y en los medios públicos incluso, dice que mala suerte a nivel público, pero luego hace esta reflexión, pues bueno, pero si realmente lo dice en serio, no es mala suerte. Si un jugador se lesiona de cualquier cosa, es porque no estaba preparado para jugar a balonmano en ese momento. No es una cuestión de mala suerte, es porque no tenía la preparación necesaria, no tenía la forma física óptima para llevar a cabo el juego, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a darle vueltas. ¿En qué hemos fallado? Le hemos metido más carga el viernes y jugó el sábado, además la semana había acumulado entrenamientos muy exigentes, joder, aquella sanción que le pusimos el jueves de que hiciera 60 fondos de brazos porque había llegado tarde y luego el tío pues tenía problemas en el pectoral y en el partido. Mira, a veces hacemos esas cosas y no pasa nada, es que todos la cagamos, ¿vale? Yo el primero, pero es importante luego buscar el origen. Buscamos el origen y a partir de ahí vamos a ver si en el futuro no repetimos. Para mí la clave es eso, un buen ejemplo es lo que nos pasó con Arpad, ¿vale? Nos pasó aquello del ejercicio, este tío no soportaba los ejercicios físicos y a partir de ahí teníamos muy claro que al jugador le taladrábamos la cabeza hasta que nos dijera todos los ejercicios que potencialmente le habían generado algo. Y nosotros estudiábamos, bueno, este la ha generado, pero este, bueno, lo puede hacer seguro porque habrá coincidido con otra cosa. A que este tío le molesta siempre la espalda después de una sesión de carrera. Eso un jugador lo sabe, porque lo lleva viviendo muchos años. Mira, yo siempre que corro durante 1 hora, al día siguiente tengo la espalda cargada, ¿vale? Pues vamos a analizarlo. ¿Por qué se le carga a este tío la espalda? Igual es que esta musculatura la tiene que estirar más, o previamente, o posterior a la sesión de carrera, o igual es que la técnica de carrera es mala. ¿Tiene que correr o no tiene que correr? Pues vamos a valorar eso, ¿vale? Es aprender de lo que te ha sucedido. Bien, lo que sí que es cierto es que no nos vale de nada todo este rollo que hemos contado si el que los entrenadores estén pendientes de las cargas, los preparadores físicos tengan en cuenta cada detalle, los médicos y demás, y no hay higiene deportiva, ¿vale? A mí, yo alucino con que hay muchos entrenadores que no tienen ni siquiera una charla básica con los jugadores para decirle, mira señores, trabajamos durante toda la semana por esta línea, por la otra, el trabajo físico, el de prevención de lesiones, no sé qué, y no sirve absolutamente para nada. Si el viernes te vas de juerga y descansas solo 3 horas porque el sábado te lesionas, aunque hayas hecho el programa estrella de la tele, da igual, te vas a lesionar, ¿vale? Otra cosa es que luego nos hagan caso o no, pero o somos capaces de transmitir que la higiene es fundamental y que se cuide la alimentación, que después de un entrenamiento exigente tengan que cuidarse para recuperarse perfectamente, porque por ejemplo nosotros aquí en estas concentraciones que tenemos dobles sesiones, permanentemente después de las dobles sesiones hacíamos hincapié en que tenían que descansar, que tenían que hacer un buen estiramiento, que quien tuviera molestias se tenía que poner hielo, o estamos pendientes de eso, o da igual lo que hagas, que al final te vas a lesionar. Y a veces no lo tenemos en cuenta, a veces directamente pues bueno, pues damos por sentado que joder, los chicos o las chicas es que son así, con esa edad es que van a salir de todas formas, pues entonces mejor que no hagamos nada, porque si van a salir al final esto no va a tener efecto, ¿vale? Bien, para el que tenga dudas sobre si la prevención de lesiones se debe hacer o no se debe hacer, yo os digo, todo el mundo se lesiona en algún momento de su vida deportiva, más temprano que tarde. La única manera de mejorar es estar lesionado el menor tiempo posible.
hacer algo. No sé si esto os cuadra dentro de vuestro programa de entrenamiento, si os gusta, si no, pero hacer algo para prevenir las lesiones, que en balonmano son muchísimas. Vale, vamos a hablar un rato, y si queréis os pongo lo de los porteros, os pongo algunas imágenes de los porteros, pero contadme vosotros, inquietudes, cosas que queráis saber, o aunque no esté relacionado directamente con el programa, pero contadme. Yo quiero tener un rato de que hablemos de esto, ¿vale? El tema que has hablado de la recuperación, pues de dobles sesiones o cuando estás en un campeonato de España o sector, hablan muy bien del tema del hielo, o bañarse con agua y cubitos o masajes con hielo, yo estoy de acuerdo para el tema de recuperación muscular. Sí, yo creo que se llama crioterapia, ¿vale? No estoy completamente seguro, pero yo estoy de acuerdo con esto, y cuando en algún momento lo hemos podido hacer, pues ha funcionado. Y como poco, ha funcionado respecto a la perspectiva del jugador. Fijaos lo que os digo, al principio nadie se quiere meter ahí en esos cubos tienen más mala pinta que... A ver, imaginaos, poneos ahí en el papel, ¿vale? Quema. Un cubo aquí lleno de hielos y uy, qué gracia me hace, ¿vale? Con la calorcita y tal. Pero os aseguro que la sensación posterior, después del primer impacto que supone la primera vez, hay un montón de jugadores que reclamaban esto. Era una pasada, ¿vale? Ellos tenían la sensación de que eso les ponía a tono. Estoy seguro que mucho más de lo que en realidad hacía. O sea, tiene un efecto extra, que si estoy haciendo algo que es algo nuevo, que esto tiene que funcionar, ¿vale? Porque esto me activa, ¿vale? Yo creo en estas cosas, aunque solo sea por el rollo de la motivación, ¿vale? Y los entrenadores solemos repetir muchas rutinas, y a veces el jugador valora mucho cuestiones nuevas, aunque necesariamente no sean la pera limonera, que algún cambio que vayamos introduciendo. Y bueno, nosotros cuando hemos tenido oportunidad lo hemos utilizado, y creo que no insistimos lo suficiente en esta cuestión de las recuperaciones. Creo que venimos aquí a entrenar a tope y tal y cual, yo el primero, luego después de una semana ahí currando, o 15 días aquí o allá, o me voy a hacer una pretemporada Sierra Nevada, y yo estoy ahí con mis entrenamientos y no sé qué, y después de esa semana, y cuando llego a mi casa y empiezo a darle vueltas al coco, y digo, de nuevo, se me pasó aquello de, joder, igual deberíamos haber cuidado un poco más la recuperación, porque en esta sesión estaban ya un poco saturados de todo, no solo físicamente, sino que estaban saturados de repetir contenidos, o de... los vi muy... Pero bueno, eso está bien. Venga, contadme. Seguro que esto... Lo peor de todo es que como es nuevo, igual las preguntas os llegan cuando estéis en vuestra casa, y... Bueno, yo ahora os dejaré mi correo para que me podáis comentar. Pero venga, contadme. Tema muñecas, es lo que son dedicadas, aparte de las caídas, en la defensa, cuando sufren los contactos o los dedos, sobre todo muñecas, el dedo pulgar se va para atrás, o bastante dolencia. Mira, yo aquí con respecto a algo específico no he llegado a encontrar, ¿vale? Nosotros lo que llegamos a hacer es el trabajo general que creo realiza todo el mundo, de las rotaciones con los antebrazos, o este ejercicio de flexión y de extensión, y luego un pelín más específico, que se trata de, con los brazos extendidos contra una pared y muy cerca, realizar lanzamientos a la pared con dos manos o con una solo de muñeca, ¿vale? De tal manera que el jugador tenga que tener una buena fuerza flexora de la muñeca. Pero no he llegado a esto. Lo que sí que es cierto es que hay muchos jugadores que antes de los partidos se tienen que poner protección que limite el grado de extensión, porque cuando extienden mucho les molesta. Por eso, por los contactos, por lo que sea, ¿vale? ¿Más? Para que este método resulte más efectivo, ¿hay un número mínimo de sesiones a trabajar o de tiempo?
Luego, Pues si no yo tienes trabajo en sí. vuelvo a reiterar un poco la misma idea. Está tan en proceso, tampoco quiero cerrarlo, ¿eh? Tampoco tengo muchas ganas de decidir, necesitamos tantas sesiones para pasar al nivel 2 y tantas para tal, porque no creo que eso funcione así. Nunca lo he creído con ningún programa de entrenamiento. Yo creo que esto es una cuestión de ir valorando lo que vas mejorando o no. Lo mismo que cuando nosotros hacemos la planificación y queremos que nuestros jugadores aprendan, pues yo que sé, el cruce y la permuta y lo que sea. Pues igual nosotros planificamos que en una semana estos van a asimilar, pero probablemente al final no sea una semana y sea una semana y media, o al final incluso en 3 días lo haya conseguido. Pues yo estoy en esa línea. Creo que trabajando bien, como muy pronto, se podría lograr, pues de acuerdo a esas 2 semanas, más un mes, más 2, es decir, para estar de forma óptima preparado, si le he dedicado el tiempo máximo que le puedo dedicar a esto, yo creo que en 2 meses y medio quizá podríamos llegar a todos los niveles. Estoy hablando de un equipo pues que entrené como mínimo 4 o 5 días a la semana y en el que puedas meterle mano 3 sesiones semanales, ¿vale? Ahí a 15 minutos, 10 minutos en esas sesiones, ¿sabes? Sesiones cortas pero que puedas. Pero no, yo no me marcaría tiempo, si te soy sincero, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que de manera continuada vas superando niveles. ¿Más? ¿Queréis que os ponga...? Sí. Repertorio de ejercicios por fases, por niveles, ¿tienes publicado? ¿Has No. sacado de alguna manera? ¿Solo tienes No, vídeos? pero la verdad es que no he publicado, a pesar de llevar mucho tiempo trabajando sobre esto, no he publicado solo por una cuestión de tiempo. He estado muy liado con la tesis y con mis entrenamientos y bueno, el día tiene 24 horas. Pero este verano es seguro que sale algo. No sé si en formato comunicación, publicación o mediante otra vía, pero tengo ganas de darlo a conocer, sobre todo porque la gente pueda meterle mano, ¿vale? Y valorarlo. Decir, oye, está bien, está mal, me parece adecuado, yo he utilizado estos ejercicios y me han ido bien, y yo estos otros y me parecen una cagada por lo que sea, ¿vale? Yo tengo ganas de ello. Hasta ahora, bueno, yo de este tipo de presentaciones, con diferentes cambios, pues por lo menos 10 en foros así de entrenadores y demás he hecho, pero no más, ¿vale? ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Nada más? ¿Lo vais a poner en práctica o no os convence? Sí. Vale. El problema siempre es el del tiempo, ¿vale? Ese es el rollo, que al final entrenamos y vemos muchas cosas importantes, pero a ver pues dónde meto yo esto. Pues no, si a los míos les tengo que enseñar a votar, ¿vale? Pues vale, si les tengo que enseñar a votar, pues voy a enseñarles a votar, pero llegará un momento en el que pueda enseñarles a votar con un defensor que les vaya tocando. Y esto es más real. Es que eso es más balonmano que enseñarles a votar con unos conos. Primero, vale, vamos a plantear las fases previas, que voten sin mirar el balón, que voten ahí haciendo un zigzag con los conos. Pero una vez lleguemos a esos niveles, que seguro que vamos a llegar, no penséis que de ahí van a pasar a la competición. Ponerle el nivel intermedio, aumentarle algo más que se va a dar en la competición, que es que llegue otra jugadora por detrás y le calce y esté votando ahí y de repente tenga un desequilibrio y tenga que seguir votando, y vamos a ver cómo reacciona eso. Pues y exactamente igual con el tema de los lanzamientos. Sí, que tengo que trabajar los lanzamientos, vale, pero vamos a dar un pasito ahí que hagan lanzamientos reales, como los que se desarrollan en la pista, ¿vale? ¿Más? ¿Queréis que veamos lo de los porteros? ¿Vemos algo? Sí. Ya os digo que en esto... A esto sí que le podríamos... Ahí va. Aquí. ...0, 3, 4, 4, 4. Este 4. Vale. Se trata en este caso de prevenir
todas las lesiones que tienen relación con los aductores, ¿vale? Y el primer ejercicio es muy parecido al que planteamos con jugadores de campo, pero el segundo es, a mí los porteros lo que me hacen llegar es, yo me lesiono de los aductores cuando después de una acción previa, pues veo un pase largo o lo que sea, tengo que realizar un gesto de parada más o menos larga con una posición inicial que es incómoda, que no es la posición inicial de siempre con mi posición de base bien asentada y demás, y de ahí me voy. Ahí casi nunca me lesiono, normalmente me lesiono cuando vengo de un desequilibrio, cuando no estoy bien colocado, etcétera, ¿vale? Pues vale, a partir de ahí monto ejercicios donde tiene que haber cierto desequilibrio y a partir de ahí actuar. En principio, dicho ejercicio es sin toma de decisión, es decir, el portero sencillamente sabe dónde va a parar y tiene que hacer un gesto previo que le desequilibra, pero luego más adelante ya sí que le voy diciendo al portero, en función de cómo arme el jugador, te vas a un lado o te vas a otro, ¿vale? Aquí por ejemplo. Está desequilibrado con una pierna y yo le digo lanza a un lado o lanza a otro, y a partir de ahí tú reaccionas como portero, elige la parada que quieras, la más adecuada, pero... y realizo lo mismo, pero tirándose el portero, tanto sin decisión como con decisión al final en función del armado, con diferentes desplazamientos previos. Le digo que los saltitos vayan cambiando la orientación del pie, para que no siempre sea unos saltos homogéneos, y exactamente igual con lo otro. Tienes que dar un paso previo, partes de una posición más o menos incómoda, la rodilla ya no está bien colocada, tiene que girar y tienes que tirarte, ¿vale? Y bueno, pues en esta línea. Y luego por otro lado, como los porteros tienden a lesionarse de los hombros y de los codos, cuando reciben un lanzamiento ahí, tienen el brazo más o menos extendido, pues tengo varios ejercicios en relación a eso, ¿vale? ¿Veis? Esto es un balón medicinal de los pequeños, de 1 kilo, pero el portero tiene que hacer un esfuerzo por frenarlo y salir, ¿vale? Este es un ejercicio que estaríamos hablando pues, de nivel 1-2, ¿vale? A partir de ahí le decimos en función de cómo arme el jugador, si arma aquí va a un lado, si arma al otro, tienes que tomar la decisión y además pararla con el brazo extendido. Me imagino que no tengo que reiterar que para llegar a este tipo de ejercicios el portero ya previamente ha hecho su trabajo de bíceps necesario, su trabajo de hombro con las aberturas, con las elevaciones laterales, con las elevaciones frontales, es decir, yo ya tengo la base y a partir de ahí planteo situaciones donde le voy exigiendo al portero pues que haga básicamente lo que le lesiona. Lo que le lesiona es elongación y contracción, tanto en el codo como en el hombro. ¿Vale? Como le lesiona eso, yo lo reitero, planteo una progresión en la que el portero, aquí le digo al jugador que tiene que mandar los balones más o menos lejos y que el portero intente pararlos de esa manera. Veis que se van alternando y que no solo trabajo con balones ligeros, sino que ahora vais a ver que se trabaja también con balones pesados, ¿vale? Donde el jugador tiene que soportar más carga. Vale, es elongar y contraer. La mayoría de las lesiones vienen por esto, ¿vale? Nuestro deporte exige permanentemente que un músculo se elongue, es decir, como por ejemplo, un buen ejemplo podría ser el lanzamiento. En el lanzamiento normalmente se exige que el hombro elongue y elongue bien, y a partir de ahí se produzca una contracción máxima en el menor espacio posible. Pues generalmente la lesión viene por eso, por la alta exigencia que tiene eso en tiempo. Y vamos a plantear situaciones que hagan que el jugador esté preparado para ello. La última que nos queda es las de paradas a media altura. Este portero tenía quizá la manía de de levantar demasiado la pierna. Vale, yo me planteé, y de hecho había muchos entrenamientos donde terminaba muy cargado. Yo me planteé dos objetivos ahí. En primer lugar, quitarle esa manía, y en segundo lugar, hasta que se le quitara, vamos a hacer que por lo menos eso no le genere una lesión, ¿vale? A veces a un jugador se le producen lesiones por problemas técnicos,
Vale, el objetivo prioritario ahí es eliminar el error técnico, pero hasta entonces, mientras tanto, vamos a hacer que esté preparado. Y planteamos una secuencia donde ese jugador pues debía tener una flexibilidad dinámica muy importante. Bien, después de los ejercicios previos de abductores y demás, pues bueno, planteábamos secuencias en las que el portero obligatoriamente tenía que salir desde posiciones distintas, levantar bien el pie, tanto el de pata coja como saliendo hacia adelante, como saliendo hacia atrás. Ahora lo veréis, desde el portero, desde un poste, y siempre en función de los armados una vez tiene una buena preparación, en función de los armados del atacante, es decir, que tiene que tomar una decisión. Si el armado es aquí, va a un lado, si el armado es aquí, va al otro, ¿vale? Igual con el tema de los saltos. Bueno, pues hasta aquí llega, ¿vale? No me quiero ir sin haberos enseñado una cosa más respecto al trabajo abdominal, que como a mí me ha funcionado, pues quiero difundirlo, ¿vale? Yo hacía abdominales como todo Cristo, es decir, las habituales que nos enseñan en los libros de entrenamiento y demás. Y me encontré que quizá podía mezclarlo eso con entrenamiento, con algo que se parecía al balón, ¿no? Con el manejo del balón, con el pase, con la velocidad de reacción, algunas cuestiones. Y me encontré que el jugador desarrollaba este trabajo, no voy a decir con alegría del 0 al 10, 11, no, pero lo realizaba con una mejor actitud que el entrenamiento habitual de abdominales, que como no le cuenten las 30 repeticiones, pues más de 25 o a veces 20. Vale, pues yo me encontré que la actitud era mejor en el momento que introducíamos el balón, sobre todo porque como le das una consigna extra de tarea que tiene que seguir, pues no está tan concentrado en el número de repeticiones como en el trabajo que tiene que llevar a cabo. Y eso es muy positivo porque a veces le preguntas cuántas repeticiones lleva y ni siquiera se acuerda. Dice, pues no me acuerdo, venga, pues vamos a trabajar por tiempo, yo te marco el tiempo, tú estate ahí con tu tarea, y a veces les pones ahí un minuto y está un minuto cascándose un ejercicio que es muy exigente, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo cosas. El ejercicio anterior que hemos visto, el de escuadra, lo realizábamos exactamente igual, pero buscando una mejora en el manejo del balón. El jugador tiene que ir adaptando vamos a verlo de nuevo. Tiene que adaptar el balón y tiene que realizar diferentes armados. Amaga bien, ese amago nos conllevaba además que mantuviera la contracción más tiempo del que normalmente se mantiene en este ejercicio habitualmente. Cuestión bastante positiva. Este tío se mantenía en el ejercicio con balón aproximadamente 1,5 segundos ahí arriba, y en el ejercicio sin balón siempre en torno a 1 segundo, ¿vale? Esto es bastante productivo. Vale, este sería el tradicional, los encogimientos invertidos, y esto es más o menos lo que nosotros hacemos. Hacemos el encogimiento invertido y le exigimos que el jugador lance y recepcione con una mano. Este es el tradicional, encogimientos oblicuos, ¿vale? Alguna vez lo habréis realizado, ¿vale? Y este es el que hacemos, mantiene y cambia. Es mucho más exigente, ¿eh? El jugador termina mucho más fatigado. De hecho, el primer día que se realiza tiene unas agujetas importantes, ¿vale? Este es el tradicional, los encogimientos con una pierna. Este es el que realizamos. Hace lo mismo, 2 amagos, pase. La contracción es más larga, nos exige que tenga cierto trabajo de manejo de balón, pase, recepción, ¿vale? Yo no sé si esto significa que los entrenadores tengamos una visión quizá
mejor de los abdominales, porque normalmente hacemos muy poco y sin embargo los médicos, los fisios, todos los que se dedican al tema de la prevención nos dicen que muchas lesiones se generan por un trabajo deficitario, peor, por un tono deficitario de la musculatura pélvica. Es decir, la musculatura pélvica, los abdominales, glúteos, lumbares, psoas, no están como tienen que estar. Vale, como no están, pues se sobrecarga este músculo, se sobrecarga aquel, se lesiona el aductor, la espalda, con la espalda no puede trabajar bien, etc. ¿Vale? Bien, este sería otro de los que nosotros realizamos, más complejo. Y antes de avanzar hasta el final, os comento. Para llegar a esto, vosotros tenéis que tener la sensación, y de nuevo vuelvo a la sensación porque no hay nada objetivo, de que el jugador domina el ejercicio de base. Si mi jugador no sabe hacer esto sin balón, si yo le meto el balón, es un caos de ejercicio, ¿vale? Ni hace bien el pase, ni hace bien el manejo, ni hace bien la abdominal, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que debéis tener claro es que ese ejercicio que vais a proponer lo domina. Después de eso, metéis el balón y la verdad es que, bueno, funciona. Igual 2 amagos lanzamiento. Este es el tradicional, los encogimientos frontales, este es el que hacemos. Le obligamos a permanentemente estar arriba y sube un poquitín más cuando pasa, ¿vale? Este puede ser positivo para los porteros desde el punto de vista de la velocidad de reacción, que como no están mirando, pues bueno, al fin y al cabo no solo tienen que estar trabajando abdominales, sino que además tienen que reaccionar cuando le viene el balón. Si lo pongo más cerca de la pared a ese jugador, pues es un ejercicio más complejo. Si además de ponerlo más cerca de la pared, al que está detrás lanzándole balones, le exijo que los lance a mayor velocidad, pues es aún más complejo. Si además le digo que en vez de enviarlo a las zonas centrales, lo envíe para afuera, pues más, ¿vale? Bueno, los encogimientos con las piernas en posición de mariposa, pues igual, con el balón, con manejo. Algunos de estos son tan sencillos que, bueno, seguro que vuestros jugadores ya lo dominan, ¿vale? Este es el mismo, pero con pases, igual mantiene la contracción y le exigíamos que tuviera que reflexionar siempre que pudiera con una mano. La misma línea, igual que decíamos en la anterior, exigíamos también con una mano siempre que pudiera y no le viniera al cuerpo. Y bueno, pues esto es Propal. Y la verdad es que me alegro mucho de haberoslo presentado porque espero que me vayan llegando vuestras sugerencias. Si queréis mi correo electrónico, pues tomad nota.